Así es, Aline, cuando son las 7:29 de la mañana, de inmediato nos corresponde darle la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es Telemaco Figueroa, constituyente, integrante de la Comisión del Área Social de la Asamblea Nacional Constituyente y además coordinador general de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos de nuevo a sus órdenes para conversar y bueno, muy interesado en que podamos abordar algunos temas de mucho interés para el sector universitario y para los trabajadores en general. Hace algunos días se anunció a través de las redes sociales precisamente el constituyente Francisco Torrealba, que también es diputado a la Asamblea Nacional, un aumento salarial, un incremento salarial de 150.000 bolívares más 150.000 bolívares de cesta tickets. Esto sigue siendo el salario más bajo en todo el mundo, incluso estamos por debajo de Haití y por debajo de Cuba. ¿Cómo pueden interpretar ustedes desde la constituyente este incremento salarial, tomando en consideración como por ejemplo que la canasta alimentaria se encuentra en más de 3 millones de bolívares? Bueno, te lo voy a decir desde los trabajadores. Prefiero acá conversar en este momento como trabajador, porque a fin de cuentas es la mayor de las expresiones de este país. Son los trabajadores, a fin de cuentas, quienes estaban pendientes de cualquier tipo de anuncio que se hiciese con relación al tema salarial. Y son los trabajadores los que están percibiendo ese anuncio y los que tienen la angustia encima. Como trabajador, los trabajadores en este momento, obviamente, no estamos satisfechos con ese incremento salarial que, además de ello, tuvo un detalle muy importante que no fue anunciado de manera formal y directa por los órganos que tenían que haberlo anunciado, sino a través de un diputado o de un constituyente. Ese salario mínimo anunciado representa en esta economía dolarizada que tenemos actualmente, para un obrero estaría en el orden de unos 7.5 salarios mínimos, dólares. En esta economía, digo dólares porque esta economía permitieron que se dolarizara y no fueron los trabajadores los que dolarizaron la economía. Todo un proceso que se viene dando acá. Hay una situación económica bastante delicada, producto de lo que ya conocemos, una situación de guerra económica, de bloqueos, de embargo y todo lo que ya sabemos, pero que la política económica de alguna manera permitió la dolarización. Por esas razones, hoy decimos que ese salario mínimo representa alrededor de unos 7.5 dólares, lo cual no alcanza absolutamente para nada y no está en correspondencia con el 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que sobre la base de sobre la referencia de la canasta básica debe calcularse anualmente y garantizarle al trabajador el salario mínimo para cubrir sus necesidades básicas y el sustento de su familia, además de su formación intelectual. Ahora, constituyente, igual con 7 dólares y además 7 dólares de cesta tickets, según instancias internacionales, una persona que gane 1.25 dólares diarios se puede catalogar en el umbral de la pobreza. Todavía los venezolanos estamos en situación de pobreza aún con este incremento. Pero en el tema económico, usted me señala guerra económica, bloqueo por parte de los Estados Unidos, pero ¿considera que este es el único motivo por que la economía esté así o es debido a corrupción, como por ejemplo dentro de PDVSA, mal manejo de los fondos por parte del Ministerio de Economía? En principio, el tema de la guerra económica es el factor más importante porque a fin de cuentas son varios años de agresión económica a la vista de todo el mundo, declarada por el propio imperio norteamericano. Es el principal factor. Obviamente, la respuesta que se ha dado a esa situación de orden económico por parte del gobierno, por parte de los factores económicos que manejan la economía venezolana, no ha sido la más correcta. Y hay factores internos de gobierno que definitivamente han coadyuvado a incrementar los efectos sobre la población y sobre los trabajadores de esa guerra económica. Tú lo acabas de decir, la corrupción, la ineficiencia, el mal manejo de la economía, el mal manejo de las políticas por parte de la estructura de la administración pública, obviamente ha conducido a que las respuestas se hayan complementado el efecto de la guerra económica. Aquí, por ejemplo, el año pasado se habló del plan de reconversión económica, ¿no? Se llevó el salario mínimo a alrededor de 30 dólares y que permitía de alguna manera
adquirir una lista de precios de productos a un precio determinado acordado con los empresarios de este país. Aquí no hubo seguimiento a eso, los acuerdos que se establecieron con los empresarios se violentaron, ¿ya? La SUNDE se desapareció, es decir, se desapareció totalmente el gobierno, no hubo control, no hubo seguimiento, y además de ello, lo que fueron las políticas monetarias posteriores que finalmente pues relanzaron el valor del dólar y todos los efectos inflacionarios que generó. Y todo esto al final de cuentas lo ha pagado el pueblo en general y en lo particular la clase trabajadora, que además de ello se ha visto afectada por una serie de medidas llevadas adelante por planificación y por el Ministerio del Trabajo. Pero estos personeros que están al frente de los ministerios aún se mantienen en el gobierno. ¿Qué pasa entonces con el mensaje que quizás usted, que es constituyente, además es integrante de la Comisión del Área Social, le ha elevado al Ejecutivo, que no son escuchadas? Porque siguen estos personeros al frente, por ejemplo, de la cartera de Economía, también a la cartera del Banco Central de Venezuela. Eso es una decisión que corresponde al presidente de la República. Obviamente a nosotros nos corresponde como trabajadores, y así lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, insistir que aquí tiene que haber alguien que o el gobierno asume que la política económica es correcta la que está aplicando, que a nuestra manera de ver como los trabajadores no es correcta, está totalmente desacertada, porque cualquier política tiene que conllevar a generar mayor satisfacción a los trabajadores y a responder por lo planteado en esta Constitución de la República Bolivariana, dentro de la Constitución todo, eso es lo que decimos aquí en Venezuela, dentro de la Constitución todo, y el artículo 91 es bien claro en el sentido de que el gobierno y el Estado deben garantizar un salario justo para cubrir las necesidades de los trabajadores. Entonces, bueno, si eso no se garantiza, obviamente, dentro de la Constitución, obviamente se está fallando en algo. Independientemente de los efectos de la guerra económica, no se está cumpliendo con ello y, en consecuencia, alguien tiene que ser el responsable. A nuestra manera de ver, y yo siempre he insistido en esto, los responsables son los que manejan la economía. Ahora, razones por las cuales el presidente de la República no ha tomado sus decisiones al respecto, bueno, él es autónomo y es el presidente de la República, a nosotros nos corresponde seguir insistiendo. Debe salir ese gabinete económico, debe salir, porque no se corresponde con la realidad y con las exigencias y con los planteamientos que están haciendo y con las expectativas del pueblo venezolano. Además, personeros del gobierno nacional indican una frase que usted me acaba de señalar: dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada, pero desde el año 2006 ha comenzado unas políticas de expropiaciones, pues ya van por 6 millones de hectáreas expropiadas según organizaciones no gubernamentales de Venezuela. ¿Cómo se puede entonces incentivar a la producción nacional? ¿Cómo se puede incentivar quizás a esos empresarios cuando se han visto que la propiedad privada ha sido totalmente irrespetada aquí en Venezuela? Aquí todo el mundo respeta y los primeros que respeta son los empresarios, porque si los empresarios hubiesen respetado aquel acuerdo del año pasado en relación a los precios acordados, obviamente fuera otra historia, otro cantar, hablando en términos de precios, hablando en términos de necesidades y poder adquisitivo de los trabajadores. Me decía las expropiaciones. Hay expropiaciones que se han estado haciendo, hay decisiones que se han venido tomando en estos últimos años y hay empresas incluso que han pasado a manos del Estado. Esas empresas las ha estado reclamando el sector de los trabajadores, que se pongan en manos de los trabajadores. Porque muchas de ellas no están actualmente funcionando. Muchas de ellas no están funcionando. Nosotros como trabajadores hemos hecho muchas críticas al respecto y hemos insistido en que las empresas deben ser entregadas de manera definitiva a los trabajadores. Usted me indica que los empresarios no cumplieron con esta lista de precios acordados, pero a los empresarios tampoco les golpea la inflación. ¿Esto no es falta de medidas económicas eficientes para frenar la inflación en Venezuela y para también garantizarle esa confianza a los empresarios de invertir en Venezuela? Sí, pero es que los empresarios tienen que jugar con una sola carta, con la misma carta, no con par de cartas diferentes. Los empresarios dolarizan para colocar los precios al consumidor, pero no dolarizan los salarios. Los salarios no los dolarizan. Los empresarios siguen pagando de acuerdo a los salarios mínimos en su gran mayoría, que establece el gobierno nacional. Claro, pero porque el gobierno nacional es el que originalmente fija. Pero sus ganancias las siguen asumiendo en términos de los dólares o el valor del dólar. Constituyente, cuando son las 7:38 de la mañana, queremos agradecer como siempre a ustedes la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus preguntas y comentarios.